Buen día, jóvenes, buen día, señoritas. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Buenas, Bien. buenas. A ver, vamos a desarrollar el tema del día de hoy, lo que es cultura y cambios culturales, para luego, posteriormente, como hemos quedado el día de ayer, perdón, en la clase anterior, 12 del mediodía, paramos con el desarrollo de la clase para hacer el repaso correspondiente, ¿no? Como yo les había dicho, esa era la única forma que yo les puedo colaborar para lo que va a ser el examen del día domingo. ¿Está bien? O ustedes dirán, o terminamos todo. ¿Ah? A ver, Está bien, profesor. ya, está bien, muy bien. Entonces, no vamos a hacer preguntas de lo que hemos hecho en la clase anterior porque esa es parte del repaso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a desarrollar ahora es la diversidad cultural y los cambios culturales, ¿no? Lo que es identidad nacional ya va a ser para la próxima clase. Entonces, primero hay que conceptualizar qué es la diversidad cultural. Y la diversidad cultural es las distintas expresiones culturales que se emanan de dos cosas, de la creatividad individual o colectiva o de la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en una sociedad sin que ninguna se considere superior a los demás. Entonces, parte por parte para entender el concepto de diversidad cultural. Primero, ¿qué son las expresiones culturales? ¿Qué son las expresiones culturales? ¿Ah? Son aquellas manifestaciones, ¿no? ¿Ve? Costumbres, tradiciones, música, danza, creencias, mitos, leyendas, entre otras cosas más. Entonces, estas expresiones culturales, ¿cómo se han generado? Uno, por la creación del hombre, ya sea individual o colectiva, y dos, por la interacción de culturas. Basándonos en el concepto que tiene la diversidad cultural, podemos decir que el Perú es un país mega diverso culturalmente o simplemente diverso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es diverso o mega diverso en el aspecto cultural el Perú? ¿Ah? Yo me atrevería a decir que es mega diverso, ¿no? José María Arguedas, el máximo representante del indigenismo peruano, decía que el Perú es el país de todas las sangres, ¿no? En el sentido de que en el Perú se han desarrollado aspectos culturales por la influencia de varios grupos que ustedes están viendo en la pantalla. Nosotros somos herederos de la cultura incaica, ¿no? De esa cultura milenaria, de esa civilización muy bien desarrollada. También somos herederos de la cultura amazónica, de esas personas que no han llegado a ser colonizadas por los españoles. ¿Ve? Entonces, de nuestro país o de nuestro continente, los incaicos y los amazónicos. Luego, para 1532 hasta 1821, hemos tenido la influencia exclusiva de la cultura hispánica, ¿no? Nos han generado costumbres, danzas, entre otras cosas más. En ese mismo momento, para que trabajen en las haciendas, se trajeron del África esclavos, ¿no? Entonces, ellos también vinieron con algunos aspectos culturales. Ya para el siglo XX, para inicios del siglo XX, tuvimos la influencia de la cultura italiana y anglosajona. Anglosajona son los alemanes, los de Dinamarca, los austriacos, ¿ve? Que llegaron al Perú con el objetivo de querer blanquear la raza peruana y pues casi también para finales de 1920, 1930 llegarían la comunidad asiática de chinos y de japoneses, ¿no? Entonces, producto del aporte de estos ocho grupos, nuestra sociedad hoy tiene esta gran variedad de expresiones. Entonces, ¿dónde se expresa todo esto? Lo que les decía, ¿no? En la variedad de lenguas, de danzas, de costumbres, de tradiciones, de comida, de mitos, de leyendas, entre otras cosas más. Y que esto responde a raíces históricas y herencias de nuestros antepasados que han estado en permanente interacción, ¿no? Entonces, eso es el concepto, sobre todo, de diversidad cultural. Ahora, la diversidad cultural tiene su reconocimiento en la constitución política. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 2, inciso 19 de la constitución vigente? Que toda persona tiene derecho a la identidad étnica y cultural y que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Quiere decir que nosotros tenemos derecho a vestirnos, a hablar de la misma forma que nuestros pueblos originarios. ¿Ve? Tenemos ese derecho. Y para ello te voy a contar un caso real que ocurrió en el 2015.
¿ya? En el año 2015, en un distrito arequipeño, no en Arequipa mismo, sino en un distrito arequipeño, se estaba celebrando el aniversario del lugar, ¿ya? Y como se estaba celebrando el aniversario del lugar, el domingo que caía se iba a hacer el pabellón, el izamiento del pabellón nacional, el desfile protocolar y una serie de actividades. Entonces, ¿qué hizo el alcalde? Invitó a su plana de regidores, ¿no? Invitó a los regidores para que ellos asistan pues a este evento, ¿no? Entonces, la jefa de imagen institucional, una comunicadora social, repartió la invitación a todos los regidores. Pero uno de los regidores era una señora que no había nacido en Arequipa, ni mucho menos en el distrito, sino era una señora que era de Puno. Profe, ¿tú puedes nacer en otra ciudad y postular en otra ciudad en el cargo de regidor o de alcalde? La respuesta es sí. Para ser alcalde y regidor no te obliga a un lugar, sino radicar en ese lugar. Entonces, en este caso, la señora radicaba más de 5 años en el distrito donde ella era regidora, ¿no? Entonces, ella va al evento vestida con un traje de gala de Puno, ¿no? Ustedes saben cómo se visten las mujeres puneñas, ¿no? Faldones, dos, tres polleras, su blusa, su poncho con flecos y su sombrerito, ¿no? Entonces, ella acude a este evento vestido de esa manera. Y cuando está subiendo la escalera del estrado, la jefa de imagen institucional le dice que ella no podía subir. Ella agarra y dice, ¿y por qué? Porque no está con la... ¿Soy yo o el profesor no habla? El profesor creo que es el que tiene problemas. A ver, ¿me confirman si ya me están escuchando? ¿Me confirman si me están escuchando? Así Sí, se te profesor, así se escucha. le escucha. No, que se ha ido la red. Ya, ahora sí. Entonces les estaba contando de este caso, ¿no? Que a la señora no le permitieron subir, pues, al estrado correspondiente. Entonces, lo que fue es que argumentaban que no estaba con el traje adecuado y ciertamente todos los que habían acudido a esta reunión, a este evento, digamos, los otros regidores estaban vestidos con ternos, ¿no? Entonces ella agarra y le dice, pero ¿por qué? O sea, lo que yo te pregunto, le dice a la jefa de imagen institucional, le dice, no, pero ¿por qué no me deja subir? Si yo soy regidora, soy autoridad. Y la jefa de imagen institucional trae a los serenazgos y ya con ello ya no le permiten definitivamente subir. Entonces, como eso ocurrió domingo, y el domingo no funciona, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, básicamente, ella esperó al lunes, ¿no? Pero grabó todas las evidencias de lo que había pasado. ¿Eh? Entonces, ella muy temprano fue a la Defensoría del Pueblo y denunció que se le estaba vulnerando un derecho constitucional, ¿no? El derecho a la identidad técnica y cultural. La Defensoría del Pueblo aceptó la denuncia con las pruebas que la regidora presentó y pues informó a la fiscalía correspondiente, ¿no? La fiscalía acudió a la municipalidad y con ello pues este, iniciaron todo el proceso, ¿no? El primer proceso es que a jefa de imagen institucional la despidieron y el segundo es que le iban a abrir un proceso por discriminación, ¿ve? Sobre todo por un tema de discriminación laboral. Entonces, nosotros tenemos derecho a nuestra identidad. ¿Ve? Entonces, en este caso no se estaba respetando ello. ¿Correcto? ¿Qué nos dice el artículo 17 de la Constitución? Que también habla sobre la diversidad cultural, ¿no? Que el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Por eso es que he puesto entre paréntesis y puntos suspensivos. Para ello, fomenta la educación bilingüe e intercultural según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país y promueve la integración nacional. En otros términos, lo que busca el artículo 17 de la Constitución actual es que sobre todo se respete las lenguas, las costumbres de los diferentes lugares de nuestro país.
lo cual a veces no ocurre, ¿no? Lamentablemente, como queremos que todos hablemos lo mismo y vivimos en un mundo tan globalizado, pensamos y consideramos que todos deberíamos dejar de lado nuestras costumbres, nuestras tradiciones y con ello pues empezar a comportarnos todos por igual, lo cual es una completa equivocación. ¿Qué dice el artículo 89 de la Constitución? Nos dice que las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas y autónomas en su organización. ¿En qué aspectos? En el trabajo comunal, en el uso y libre disposición de sus tierras, también son autónomos en la parte económica, administrativa, dentro del marco que la ley lo establece. Cuando hablamos de autonomía, ¿de qué nos estamos refiriendo? ¿Ah? ¿De qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de autonomía? Que ellos van a tomar sus propias decisiones, pero en beneficio de la comunidad. No es que yo tomo mis decisiones y no me interesa si pisoteo al Estado. Las cosas no funcionan así. Se les da la potestad a las comunidades nativas y campesinas de poder decidir, pero en beneficio del pueblo. ¿Eh? Y a veces hasta las mismas autoridades no respetan esto, ¿no? Uno de los mejores ejemplos que no se respetó esa autonomía que manda el artículo 89 es justamente lo que ocurrió en el 2009 cuando Alan García era presidente. No sé si ustedes han escuchado el famoso baguazo. ¿Escucharon el baguazo ustedes o no? ¿Ah? ¿Escucharon el baguazo o no? ¿Ah? Chicos, ¿escucharon o no? No escucharon el baguazo. Perfecto. El baguazo fue un día y un hecho donde entre peruanos nos matábamos. ¿Qué ocurrió? A ver, les cuento rápidamente. Esta es una historia muy larga, pero les cuento rápidamente. Ese mayo, si no me equivoco, mayo del 2009, el Estado peruano, el gobierno de Perú, firmó un contrato petrolero con una empresa estadounidense. Con una empresa estadounidense. Entonces, esta empresa iba a extraer petróleo de una zona de Bagua. Hasta ahí, muchos dirían, profe, es inversión privada. Perfecto. ¿Saben qué pasa sobre este tema? Y la ley así lo ampara. Hoy existe la ley de la consulta previa. ¿Qué es esto? Que el lugar donde hay recursos, ¿ve? Y son considerados intangibles, para poder extraerlo se tiene que consultar a la población que vive muy cerca, porque al fin y al cabo esa extracción, así como los puede beneficiar económicamente, los perjudica en la parte de su hábitat. ¿Ve? Entonces, lo que ocurrió en el 2009 es que no se hizo la consulta previa y simplemente, sin autorización de las comunidades, dieron permiso a que esta empresa empiece a extraer. Entonces, la empresa, para extraer, tuvo que talar árboles. Al talar árboles, muchos animales ya no tenían dónde vivir. Sumado a ello, que al haber más zona de tierra en la selva, eso contamina el río. Y una serie de cosas que hizo sospechar algo que estaba pasando en ese lugar por parte de las comunidades, ¿no? Las comunidades empezaron a decir, oye, ¿por qué los animales están y nos atacan? Y cuando empezaron a recorrer el camino de por qué los animales ahora estaban más cerca de la población y no tanto en los lugares que normalmente estos animales vivían, entonces se dieron cuenta que algo estaba pasando. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue pues que sobre todo en el tema de las comunidades no se les había respetado. Todas las comunidades, lideradas por sus APUs, fueron a decir a los dueños de la empresa que ellos no tenían permiso para hacer eso. ¿Eh? Que ellos no tenían permiso para hacer eso. ¿Eh? Y como las empresas a veces son muy drásticas en sus decisiones, no quisieron hacerle caso. Entonces ellos le dijeron, tienen tantos días para poder parar sus actividades mientras nosotros solucionamos el tema con el gobierno. La empresa tampoco quiso hacer caso a esos días que pedían las comunidades y las comunidades actuaron, ¿no? Un domingo de mayo del 2009 tomaron de rehenes a los pocos trabajadores que estaban ahí. ¿Ya? No para hacerles daño, sino para que les hagan caso, lo cual también no es un procedimiento correcto, ¿no? Tomar de rehenes a nadie. El gobierno, en vez de solucionar mediante el diálogo, la comunicación, lo que fue, lo que hizo fue que mandó a la policía a restablecer el orden. Entonces, ese día que la policía quiso rescatar a los rehenes que estaban pues a manos de los nativos, ese día fue un día triste para el Perú porque entre peruanos nos matábamos.
Murieron 10 policías en esos enfrentamientos y más de 20 nativos en esos enfrentamientos. ¿Quién se hizo responsable de las muertes? Nadie. ¿Quién dijo estos muertos son míos? Nadie. Tuvieron que morir para que recién el gobierno entienda de que no se había respetado el proceso y que por lo tanto se tenía que decir a la empresa que salga de ese lugar. Después de la muerte de más de 30 personas, recién esa empresa tuvo que dejar el lugar y darle la posibilidad a las comunidades de seguir manteniendo su territorio. ¿Ve? Entonces, ustedes lo pueden revisar en el internet el día del Baguazo, así se llama, Baguazo. Ya fue en Bagua, en el departamento de Amazonas. ¿Ve? Entonces, ese es el marco legal que ampara la diversidad cultural. Ahora, cuando hablamos de la diversidad cultural, hablamos de dos ramas. Por un lado, la parte étnica y por otro lado, la parte lingüística. La parte étnica, ¿qué es la diversidad étnica? Es el grado de diversidad o de variación de etnias dentro de un grupo de personas o dentro de la sociedad. En ese sentido, nosotros tenemos grupos culturales, pero ya muy bien identificados en las zonas que se han desarrollado, ¿no? Tenemos a los amazónicos, que son los shipibos, los ashanincas, los yaneyas, los machiguengas, los nomachigengas, los boras. Todos estos grupos amazónicos, ¿en dónde se han desarrollado? En la selva. En la selva. Los de la cultura andina, los herederos de la cultura incaica, ¿en qué parte? En los Andes, tanto del norte, del centro y del sur. Los asiáticos, chinos, japoneses, ¿en qué parte del Perú? En la costa central y en la costa norte. La cultura africana, lo que hoy llamamos afroperuanos, en la costa sur, y Capisco, Chincha, Nazca, y pues los descendientes de los europeos en la selva central. Pregunto, ¿en qué lugar del Perú vamos a tener peruanas como la señorita que está acá, con esos rasgos faciales? ¿En qué lugar del Perú? ¿Dónde vamos a tener así señoritas de tez blanca o de tez claro, ojos claros, altos, en Posuso, ¿no? Y le pregunto, Melanie, ¿Posuso a qué departamento pertenece? ¿Ah? ¿Y a qué departamento pertenece Posuso? ¿O alguien que quiera responder? ¿Ah? ¿Alguien que quiera? Ah, muy bien, Ser de Pasco. Y si Posuso pertenece a Pasco, ¿Codo de Posuso también lo hará o no? Codo de Posuso, donde también hay personas con estos rasgos. ¿Cómo? ¿Codo de Posuso también pertenece o no? No, no. Entonces, ¿a qué departamento pertenece Codo de Posuso? ¿Ah? ¿A qué departamento pertenece Codo de Posuso? A la provincia de Puerto Inca en Huánuco, ¿no? Muy bien. ¿Ve? A Huánuco pertenece Codo de Posuso. Continuando con el tema étnico, ¿de dónde proviene esta palabra etnia? ¿No? Y el término etnia proviene del griego etnos, que en castellano significa pueblo o nación. ¿A qué hace referencia el término etnia ya como concepto? Que va a ser la población humana donde los miembros se identifican de tres maneras. La genealogía, que son los lazos sanguíneos, los genes, la ascendencia común, que es lo que normalmente nos une, costumbres, tradiciones, o nos identifica, perdón, y los lazos históricos, la historia de cómo se ha desarrollado los pueblos. Entonces, de los tres quizás el más importante sea el primero, ¿no? La genealogía. Y acá les hago otra pregunta. ¿Ustedes alguna vez le han hecho o le han pedido que hagan su árbol genealógico? Sí, profesor. ¿Y qué nos ayuda el árbol genealógico? A ver nuestra descendencia o nuestra ascendencia. Descendencia. ¿Ah? Descendencia. Descendencia. Descendencia, profesor. ¿Seguros? Ascendencia. ¿Qué es lo que te ayuda el árbol genealógico? ¿Ver tus descendientes o ver tus ascendientes?
Ascendente. Ascendientes. Ah, ya. Entonces, ¿por qué me dicen descendencia? ¿Acaso ustedes ya saben, este, cómo se va a llamar y su apellido de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos? ¿Ya saben No, o no? profesor. No saben, ¿no? Pero sí sabes quiénes son tus padres. ¿Ah? ¿Cuántos padres Pares. tenemos? ¿Cuántos padres tenemos? Dos. Abuelos, Cuatro. Cuatro, Cuatro. 4, bisabuelos. 8, Ocho. 8, ¿Y luego qué viene? tatarabuelos, ¿Cuántos? tatarabuelos. 16, Y 16, luego, mm, Tatarabuelos. tatarabuelos. Y luego los tatarabuelos y así. No. Hasta bisabuelos. De bisabuelos vienen los tatarabuelos en primer grado, que son ¿cuánto? 16. Luego vienen los tatarabuelos en segundo grado, que son ¿cuánto? 32. 32, 32. Luego los tatarabuelos en tercer grado, que son 64. 64, Los tatarabuelos en cuarto grado, que son 128 y 120. así sucesivamente. 128. ¿Ve? Por eso que se llama el árbol genealógico, ¿no? Es una ramificación, pero que nunca va a terminar. ¿Ve? Es una ramificación que nunca va a terminar. Ahora, ¿para qué es importante hacer esto? Para poder determinar a qué, pues, grupo cultural básicamente más nos identificamos, ¿no? A veces creemos que porque nosotros hemos nacido en la ciudad o nacemos en un lugar quizás, no sé, muy renombrado, ya tenemos que olvidarnos de nuestros orígenes, ¿no? Y acá sí les voy a decir una frase muy cierta, pero que pocos quieren entenderlo. El que no la tiene de Inga, la tiene de Mandinga. ¿Ah? ¿Han escuchado eso, no? El que no No, la tiene de profesor. Inga, la tiene de Mandinga. ¿Ah? ¿Saben qué significa eso, no? Que antes de estar choreando, antes de estar serraneando, o minimizando por ser inclusive de la selva a las personas, primero hay que ver cuáles son tus orígenes. Tú puedes haber nacido en Lima, nadie lo discute, pero tu papá puede ser de la zona andina y selvática, o tu mamá. Entonces, si tú llamas cholo o serrano a una persona porque solamente tú has nacido en Lima, lo mismo le estás diciendo a tu papá o a tu mamá, dependiendo de dónde han nacido. Ahora, ponle que tú has nacido en Lima y tus padres también han nacido en Lima, pero tus abuelos, ¿ah? Y así vamos a empezar a identificar nuestro árbol genealógico, ¿no? ¿Ve? Yo he tenido la oportunidad de conocer a dos bisabuelos, ¿eh? A mis dos bisabuelos, uno por parte de papá y otro por parte de mamá. ¿Eh? Y un día haciendo este árbol genealógico, preguntando a mis abuelos primero, luego a mis padres, dónde habían nacido, yo encuentro que mis orígenes están en la zona de los Andes centrales, ¿no? Yo tengo ascendencia ancashina, uno de los bisabuelos era del Collajón de Conchucos, en Ancash, otro, mis orígenes están en Cerro de Pasco, ¿ve? Y pues en Huánuco sobre todo, ¿no? En Huánuco, entonces, Huánuco, Pasco y Ancash se han mezclado para yo estar en estos momentos, ¿no? ¿Ve? Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante, eh, hacer nuestro árbol genealógico y sobre todo respetar, ¿no? Que es algo que en nuestro país nos cuesta. ¿Cómo se unen las etnias? De tres maneras. Primero, a través de prácticas culturales, que van a ser las costumbres, las tradiciones, la vestimenta, el folclore, que es lo que normalmente se comparte. Segundo, las prácticas lingüísticas, y acá tiene que ver el idioma, ¿no? El idioma también une a las personas. Y tercero, la religión que tiene que ver con las creencias, ¿no? Todavía esas creencias milenarias que hasta el día de hoy se sigue viendo. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en algunos lugares de la zona andina, antes de poder sembrar o cosechar, primero, ¿qué cosas hacen en la tierra? lo preparan, lo limpian, lo Lo preparan, lo barbechan, limpian, ¿no? Pues eso siempre, si no, no va a producir. ¿Qué es lo primero que hacen las personas que tienen que ver con una creencia antigua? Agradecen, profesor. las Agradecen al ofrendas al Agradecen a la cerro, La profesor. tierra. ofrenda. ¿Y qué cosa es la visitan Ofrenda ofrenda? al cerro. el La mesa, Ishakta, mesa, mesa, eso.
La Es lo ofrenda es que hacerle da, un hueco, ¿no? Al cerro, a la tierra, sí, para que la ofrecerle producción sea buena, ¿no? Hoja de coca, aguardiente, aguardiente, caramelos, caramelos, monedas, cigarro y, al- también. y hasta en algunos casos, hasta animales muertos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, eso es el pago que las personas le hacen a la tierra porque creen que ello va a generar que la tierra sea fértil. ¿Ve? Entonces, esa es una creencia milenaria, ¿no? Profe, ¿y cómo se llama la religión que practicaban los incas? Que donde se daba esto con mayor intensidad. ¿Ah? ¿Cómo se llama la religión que practicaban los incas? Yo sí. ¿Ah? ¿Cómo se llama la religión? Por ejemplo, en la actualidad tenemos el cristianismo, el budismo, el islamismo, ¿ve? El judaísmo. Esas son las religiones. ¿Ve? No, el Alguien dios sí Inti que era su dios, era su dios. ¿Cuál era la religión? ¿Nadie? Esa es cultura general, ¿ah? La religión era el panteísmo. ¿Por qué? Porque idolatraban a la naturaleza. No, politeísta es porque creían en varios dioses. Politeísta, pero panteísta es porque idolatraban a esos dioses. Un momentito, por favor, ¿ya? Entonces, en cuanto a la religión incaica era el panteísmo, pero su característica era politeísta. Es igual, ¿no? Alguien me va a decir, no, profe, yo soy islamista. Ah, muy bien, tú crees en Alá, pero eres monoteísta, ¿no? Un solo Dios. Profe, yo soy católico. Ah, crees en Jesucristo, crees en Dios, pero eres monoteísta porque crees en una sola, en un solo ser supremo, ¿no? Entonces, en esta época eran panteístas porque creían en la naturaleza, pero eran politeístas porque dentro de esa naturaleza habían varios dioses, ¿no? El sol, la luna, el arco iris, las estrellas. Me estoy dejando entender, ¿no? Entonces, la religión no es que es politeísta, ¿ve? Sino que es panteísta, pero con la característica que es politeísta. ¿Qué características tienen las etnias? Primero, tienen su propia estructura social. Y esto tiene que ver con sus normas de convivencia, ¿no? Eh, tomando como referencia la imagen, acá vemos una comunidad nativa. ¿Qué es lo que para ellos es normal y para nosotros no? Para entender la estructura social. ¿Qué es lo que para ellos es normal a este grupo de personas y pero para nosotros no? A ver, ¿qué pueden observar? su vestimenta. Su Acá el vestimenta. profe Ya, tiene Tienen. muy bien, ya han identificado el aspecto, la vestimenta. Ya, hablemos del varón. ¿Qué ven en la vestimenta del varón? Con una una falda. túnica, una falda y Ya, pues, falda, y ¿no? Por eso, ya están dándose cuenta, algo que para ellos es normal, pero para nosotros no. Para ellos es normal que el varón se ponga falda. Pregunto, ¿para nosotros? No. No, no, no. En la mujer, ¿qué ven? Mm, La parte de una, una arriba que no. falda y para la parte de arriba algo que cubre solamente los Ya está senos. mostrando mucho. Ajá. Muestran mucho. Ya, algo que para ellos es normal, andar sin ropa, en la parte superior, ¿no? Muestran los senos, no hay ningún problema. Pregunto, ¿qué pasa si ahora terminando las clases a las 12:30, te salen a comprar, salen a la calle y ven un grupo de mujeres andando así? ¿Sería normal o no? No, 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 Es delito. cotidiano. ¿Es delito que la mujer ande mostrando los senos? No. ¿Es falta? Sí. No es delito. sí, ¿Pero No, es no es falta o no? delito. Sí, no falta. es ¿Falta? delito, pero es no es falta, sí. delito, pero sí ¿Falta falta. qué?
¿A qué sería la falta? ¿A la ley? No, no hay ley que te prohíba andar así. Pero sí es una falta a las normas sociales, ¿no? ¿Ve? Entonces, ¿qué va a hacer la policía a esas mujeres que están andando así y que de repente están mostrándose ante los niños? Le va a llevar a la comisaría y le va a decir, señora, señorita, dependiendo de lo que es, usted no puede andar así porque está yendo en contra de las buenas costumbres sociales. Por lo tanto, se le exige que se pueda pues, ponerse una ropa. No, que yo quiero andar así porque siento mucho calor. En tu casa puedes andar hasta calata, ¿no? Pero en la calle no. Más aún cuando hay niños. ¿Sí? Entonces, ¿me estoy dejando entender cómo es la estructura social o no? ¿Ah? Sí. Perfecto. Segunda característica, la estructura política, sus propias leyes, ¿no? Sus propias normas. ¿Ve? Mientras que para nosotros tenemos la Constitución, el Código Penal, el Código Civil y todas las leyes. Para ellos también tienen la Constitución, pero tienen el reconocimiento de sus propias normas. Por ejemplo, nosotros cómo elegimos a nuestras autoridades mediante elecciones, ¿no? Ellos cómo eligen a las autoridades tomando dos características. El más viejo, el que conoce la historia del pueblo, o el más fuerte, el que los va a defender. ¿Ven? Así se eligen autoridades en algunas comunidades. ¿Qué más? Tienen su propio territorio, que creo que ya lo hemos hablado. Es inalienable y si se quiere utilizar, se tiene que hacer una consulta previa. Muchos creen que el término etnia y que el término raza son iguales. ¿Ya? Desde esta, como dice, ventana son términos diferentes. Mientras que etnia tiene que ver con factores culturales biológicos, raza, que no debe existir, ese término entre seres humanos no debe existir, lo que sí existe son rasgos faciales, tiene que ver con factores morfológicos, ¿no? Entonces, la parte morfológica de la persona es la parte externa. ¿Cómo yo podría describirme? No quiero utilizar a nadie acá porque de repente alguien, profe, así como me ha descrito usted, no soy. Ya. Entonces, para evitar ese tipo de malos entendidos, entonces yo mismo me voy a poner de ejemplo, ¿ya? Voy a describir mi parte morfológica, mis rasgos, ¿ve? Primero, mi estatura. Primero tengo que poner mi estatura. Soy relativamente alto. Alto, alto no soy, ¿ya? Mido un poco más del 1,76 m, ¿ya? Esa es mi estatura. Segundo, mi contextura. Bueno, por la pantalla no se me puede ver, pero soy de contextura gruesa, ¿ve? No es que sea obeso, ¿ah? Sino que soy grueso, ¿ve? Tengo una espalda muy ancha, y eso es por genética, herencia de los abuelos, ¿ve? ¿Qué más? Mi color de piel, ¿ve? Soy de piel morena, ¿ve? Como yo ya les he dicho, quizás en vivo y en directo soy un poquito más oscurito, pero al fin y al cabo soy moreno. Cabello, ¿cómo es el cabello? Tengo el cabello ondeado, mi cabello no es lacio, es ondeado. Cuando crece es más, ¿no? Se hace un poco, por eso es que trato siempre de cortarme. Mis cejas, relativamente pobladas, no son tan pobladas. Ojos redondos, no son achinados. Color, cafés, nariz pequeña, labios relativamente gruesos. ¿Qué más? En mi cara, a ver, ¿qué más podríamos? Orejas pequeñas, no tengo orejas grandes. Y eso es la parte de mi rostro. ¿Qué más podríamos hablar en la parte morfológica? Dedos de las manos, tengo dedos alargados y los dedos de los pies también un poco. Nada más podría describir en la parte morfológica. ¿Ve? Ustedes también pueden hacer lo mismo, ¿no? Ustedes pueden decir, yo tengo 1,60 m para abajo, la estatura pequeña, no soy ni tan gordo, ni tan grueso, ni tan delgado, normal, con textura normal. Si son señoritas, por ejemplo, pelo lacio, ensortijado, no sé, tantas, tantas características que uno pueda tener. Entonces, ¿será lo mismo en base al ejemplo que estamos haciendo, decir etnia que raza o son diferentes? Son diferentes, Diferentes. profesor. Yo creo que ya queda claro que son diferentes, ¿no? ¿Qué más? Cuando se habla de etnia, tenemos que hablar de dos temas también importantes. Por un lado, el etnocentrismo y por otro lado, el etnocidio. El etnocentrismo es una práctica cultural que se vincula a la creencia de la etnia propia y sus prácticas culturales que son superiores a los comportamientos de estos grupos. Etnocentrismo se cree que la etnia de un grupo de personas es mejor que las demás. Por eso es que el etnocentrismo viene de la palabra compuesta etnia más centralismo. O sea, uno cree que es el centro de los demás y eso está mal. Por otro lado tenemos el etnocidio.
Y el etnocidio ya no es una práctica, sino es un proceso donde va a desaparecer radicalmente la cultura de una etnia, reemplazándole sus creencias, sus prácticas religiosas, sus hábitos alimentarios, su vestimenta, sus simbolismos y su economía. Esta liquidación cultural es provocada por la opresión de un eje dominante con el objetivo de cambiar forzadamente las costumbres indígenas, implementando un modelo social nuevo. A ver, ¿qué es el etnocidio? Es desaparecerlo del todo o casi todo los aspectos culturales de un grupo. Entonces, ¿cuándo vimos esto del etnocidio? En la época colonial. En la época colonial hubo un etnocidio. ¿Por qué? Porque los españoles nos cambiaron, nos impusieron su idioma. Hoy el idioma que hablamos, la mayoría de los peruanos, ¿cuál es? ¿Es un idioma peruano o es un idioma extranjero? ¿Ah? Es un Extranjero. idioma extranjero. Extranjero. Idioma Extranjero, extranjero. ¿no? Es un idioma extranjero. La religión que la mayoría también profesa es una religión originaria o es una religión impuesta. Es una religión Impuesta. impuesta. Impuesta, ¿no? Tenemos los católicos, los cristianos, los evangélicos, pero todos ellos a un solo Dios, el monoteísmo. ¿Qué más? El tema de las construcciones. ¿Cómo eran las construcciones antiguas incaicas y cómo son las construcciones cuando llegan los españoles y bueno, ahora, ¿no? Hasta la forma de construir nuestras casas hemos cambiado. ¿Todo por qué? Por la desaparición radical que han generado los españoles. Entonces, con los españoles se dio el proceso de etnocidio. ¿De dónde viene esta palabrita? Esta es una palabrita compuesta que viene de etnia más genocidio. Profe, ¿y qué es el genocidio? Es el exterminio real de un pueblo, lo que conlleva el asesinato físico. Y justamente eso fue lo que pasó pues en la época colonial, ¿no? Hubieron demasiados abusos, dentro de ellos la muerte de muchos indígenas, ¿no? Muchos indígenas fallecerían producto de la imposición de los españoles, ¿ve? José María Arguedas, en uno de sus escritos, dice, ¿no? Que en el Perú los españoles llegan en una mano la cruz y en otra la espada. ¿Y por qué decía Arguedas que los españoles llegaron en una mano la cruz y en la otra la espada? Porque ellos decían que así como los españoles te bautizaban en nombre de Dios, los españoles también te mataban en nombre de Dios. Si tú no querías volverte católico, cristiano o creyente de la Biblia y el catecismo, automáticamente para los españoles eras un pecador. Y el pecador era considerado hereje y el hereje tenía que ser condenado a la muerte. ¿Ve? Entonces, de esta manera se presentaría el etnocidio en nuestro país. ¿Correcto? En cuanto a los pueblos indígenas originarios, o también llamados etnias, los pueblos indígenas originarios van a ser colectivos que tienen sus orígenes en tiempos anteriores al Estado. ¿Ve? En tiempos anteriores al Estado. Asimismo, tienen lugar en este país y conservan toda o parte de sus instituciones distintivas, o sea, de sus costumbres. Además, presentan conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u originaria. En ese sentido, chicos, eh, tenemos una fuente oficial, la base de datos de los pueblos indígenas y originarios. En esta base de datos vamos a encontrar información sociodemográfica, cualitativa y geográfica de los pueblos indígenas y originarios identificados hasta la fecha. Entonces, esta base de datos nos dice que a la actualidad, al 2021, tenemos 55 pueblos indígenas, de los cuales 51 son amazónicos y 4 son andinos. 51 pueblos indígenas, 51 pueblos indígenas. 4 son amazónicos, 4 son amazónicos. Este es lo que es originario, ¿ya? Un ratito, por favor. Ahora sí. Entonces, eso es en cuanto a esta información. ¿Cuáles son los pueblos indígenas más que tiene el Perú? Tenemos 3 en esta ocasión. Primero, tenemos a los quechuas, que en sí es la población andina que tiene nuestro país, ¿no? Los quechuas. ¿En qué zona del Perú se han desarrollado? Se han desarrollado en las 3 zonas de las zonas andinas, ¿no? En los Andes del norte, en los Andes del sur, Andes del sur. Ese es en primer lugar.
donde tenemos mayor presencia de quechua. También mayor población de habitantes. Profesor, no se le entiende. Se le escuchó Se le escucha entrecortado. entrecortado. A ver, un ratito. A ver, ahora. Se le escucha, profesor. Sí, se- Ahora sí se le escucha. ¿Me están escuchando entrecortado todos o solo algunos nada más? ¿Ah? Casi todos, ya, muy bien. Entonces, les Sí, hablaba. yo la escuchaba normal, profesor, pero hubo un momento en el cual se les escuchara así entrecortado. Ah, ya, perfecto, perfecto, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, volviendo al tema de los quechuas, ¿no? Los quechuas es la población andina, ¿ya? De repente, para los que nos han estado escuchando entrecortado, es la población andina que se ha desarrollado en esta parte de nuestro país, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los quechuas, hablamos de la mayoría de personas que están entre los Andes del norte, los Andes del centro y los Andes del sur. En todo este trayecto tenemos población andina. Pero ¿dónde está la mayor cantidad de presencia de quechuas? En Cusco. Cusco es el lugar donde gran parte de su población es quechua. De acuerdo al último censo, al censo del 2017, les decía, se han registrado 3.805.531 habitantes ligados al grupo étnico quechua. Más de 3.800.000. Pero ahí hemos puesto un dato adicional. De acuerdo al 2007, penúltimo censo, ¿ve? De acuerdo al 2007, penúltimo censo, se arrojó una población quechua de 8,5 millones aproximadamente. Entonces, esto nos hace ver con preocupación, ¿no? Si en el 2007 eran 8,5 millones, ¿por qué en un periodo de 10 años se ha reducido a más de la mitad, de 3.805.000? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen que la población quechua se ha reducido sustancialmente? ¿Ah? ¿Por qué creen que la población quechua se ha reducido sustancialmente? Chicos. Que no se ha continuado con la enseñanza. Ya, puede ser. ¿Por qué? A ver. Profesor, también podría ser por vergüenza, ¿no? Porque hay muchas personas de donde salen, se van, por ejemplo, a Lima y es que ya su forma de hablar cambia. ¿Y por qué tienen vergüenza? Es Por por la la misma sociedad. Discriminación, Se ahora. ¿Cuál? crea una desconfianza en ellos. ¿Cuál? ¿Alguien dijo algo ahí? ¿Por cuál? por la Discriminación. discriminación. Por la Discriminación. discriminación, pues, claro. Uno es la discriminación. Y dos, ya, un La motivo para presión que reduzca social. la... El ¿Cuál? racismo Ya, discriminación, racismo casi va de la mano. es la presión social. No tanto. ¿Por qué creen? A ver, les doy una pista. Hoy en el mundo quieren que todos hablemos lo mismo. Hoy en el mundo quieren que todos nos comportamos de la misma manera. ¿Cómo se Globalización. llama eso? La globalización. ¿Ve? Yo les hago una pregunta. A ver, ¿a quién le preguntamos acá en esta oportunidad? A ver, tengo 53 presentes. Ya, 53 presentes. A ver. A ver si pudiera participar Yanela. ¿Está Yanela Betsabe? Yanela. No está. ¿Qué estará haciendo Yanela? A ver, un joven, John Cruz. ¿John Cruz está o no? Profesor, Listo, John Cruz. John Cruz, ¿desde cuándo te enseñan inglés o te enseñaron el inglés en el colegio? en el colegio todavía aprendí el inglés. ¿Desde qué año? Desde los 12. ¿En qué grado? Pues en qué grado. A ver. Pero yo ya aprendí desde el segundo grado. En segundo grado. Sí,
Entonces, has llevado el inglés, segundo grado de secundaria, tercero grado de secundaria. ¿Segundo grado de primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria, ¿no? Segundo, tercero, cuarto, quinto. 4 años te han enseñado inglés por 9 meses cada año. 9 meses por 4 son 36 meses. 3 años exactamente de puro inglés. ¿Terminaste el colegio hablando inglés o no? No, profesor. A las justas hablamos castellano, ¿no? Sí. ¿Cierto? Entonces, pregunto, ¿dio resultados? Ya, y esa es una pregunta para todos. ¿Dio resultados de enseñanza del inglés, sí o no? No, No, una pérdida de tiempo. Ah, no dio resultados. No digo que está mala, no digo que está mal, pero hay que priorizar, ¿no? Ustedes, por ejemplo, que son del área 1, ¿saben qué idioma tienen que aprender o no? ¿Saben qué idioma tienen que el, aprender o no? el Inglés. Sí, quechua, el inglés. El inglés. El quechua. ¿El quechua, profe? Sí. Cuando tú hagas creo que se le llama serum o internado, ¿dónde crees que te van a mandar? A la gran mayoría, porque puede ser una excepción. ¿Dónde te van a mandar? A la posta, al centro de salud, ¿de dónde? De la zona andina, eso no sabía. básicamente. Y en esas postas y en esos centros de salud de las zonas andinas, la gran mayoría de personas que cuando se enferman, ¿qué son? ¿Hispanohablantes o quechohablantes? Quechua hablante. ¿Cómo Hablantes. los vas a atender? ¿Cómo los vas a atender si hablas tú el castellano y ellos hablan el quechua? ¿Cómo les vas a entender? ¿Qué le vas a decir? ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele? Y de repente el paciente agarra y te dice, acá me duele. Y tú agarras, pero ¿dónde exactamente? Acá. Y ya, como tienes que atender rápido, no hay de repente para hacer pruebas, para, no sé, para hacer un diagnóstico más especializado. Tú vas a suponer que acá hay un órgano que está fallando y le das una inyección para el dolor. ¿Y qué tal? Si bien es cierto, tenía el dolor acá, pero en sí el daño o la enfermedad era interna y le das una inyección para la parte externa. ¿Cómo tú le vas a decir? ¿Desde cuándo estás así? Porque los médicos te preguntan eso, ¿no? Los médicos, los enfermeros te dicen, oye, ¿desde cuándo tienes esto? Bueno, tú cuando vas al médico, bueno, yo hace 3 días ya que vengo con este dolor. Así, ¿qué más has tenido? Tú haces toda su historia clínica, ¿no? Si tú no hablas quechua, ¿cómo los atiendes? Alguien me dirá, profe, voy a pagar un traductor para que me diga todo lo que me está respondiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, por un tema de necesidad y de cultura, deberíamos aprender el quechua. Deberíamos aprender el quechua. Yo me acuerdo que cuando estudiaba y hacía mis prácticas preprofesionales, tuve la oportunidad de visitar muchos lugares de la zona andina, de 2 de Mayo, de Guamalíes, de la Uricocha, y en donde la persona hablaban quechua. Yo les entendía, pero yo no lo sé hablar. Mi abuela paterno, la mamá de mi padre, era bilingüe, ¿no? Hablaba castellano y hablaba quechua. Entonces, por ese lado yo algunas cosas entendía, ¿no? Pero no lo llegué a aprender. Y eso ya es un tema de responsabilidad mía quizás, ¿no? No lo llegué a aprender, pero queda pendiente, ¿no? En algún momento. No es igual que el inglés, que es toda una vida, ¿no? En inglés llevas nivel básico, intermedio, avanzado, experto. Quechua es 4 meses, 5 meses nada más. ¿Eh? Entonces, justamente por esto es donde tenemos la dificultad de tener mayor población quechua, ¿no? ¿Eh? Yo creo que, como les digo, ustedes se van a dar cuenta de esto. Yo a veces me encuentro con algunas amistades. Oye, ¿dónde has hecho tu serum o tu internado? Ah, me han mandado a tal posta. Y padecía, ¿no? Padecía por la comunicación, por el idioma. Entonces, a veces necesitaba algún producto, iba a tocar un día que de repente no había mucho trabajo, iba a tocarle la puerta y me decían en quechua, me respondían y yo no sabía la verdad que falla el internet. Nuevamente se cortó. Sí, 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 estoy que tengo problemas acá. Un ratito, un ratito. Ahí.
A ver, ahorita ya. A ver, ya a ver, ¿me escuchan? Sí, sí, Ahora. profesor. Sí. Sí, a mí me está saliendo el aviso que estamos teniendo falla con la red. A veces las empresas que nos brindan esto, pues es el problema. Ya, continuamos, ¿ya? ¿Cuáles son los grupos o los subgrupos que son parte de los quechuas? Los chopcas, los chancas, los huancas, los huaylas, los canas, los queros, los cañares. Pero sobre todo de estos 7, los más importantes son los que están en el medio. Los huancas y los huaylas. O los chancas y los huaylas, perdón, los chancas y los huancas. Los chancas de Apurímac, un grupo fuerte, que llegarían a ser conquistados por los quechuas, los incas, y los huancas de Huancayo, Junín, ¿no? Grupo étnico importante. Segundo grupo, pueblo, importante en Perú, los aymaras. Los aymaras no solo son de Perú, ¿eh? Aymaras también se han desarrollado en Bolivia, que existe la mayor cantidad de aymaras, y en el norte de Chile, ¿no? En Chile también hay aymaras. En ese sentido, ¿en qué zona del Perú se han desarrollado los aymaras con mayor intensidad? Puno, Moquegua y Tacna, siendo Puno el lugar donde hay mayor cantidad de aymaras. Según el último censo, ¿cuántos aymara hablantes se ha registrado? 450.000, 10 habitantes. ¿Cuáles son los grupos que identifican a los aymaras? Los cauquis, los pacajes, los lupacas y los uros. En ese sentido les pregunto, ¿ustedes han escuchado de este grupo étnico aymara o no? ¿Los uros? ¿Ah? Sí. ¿Y dónde habitan los uros? A ver, la señorita que me ha dicho, sí he escuchado, profe, de los uros. ¿Dónde habitan los uros? ¿Nadie? Los uros del Titicaca les llaman, ¿no? Ellos habitan las islas del Titicaca. Este, hay grupos de personas que habitan las islas. Ese grupo de personas que habitan las islas del Titicaca se les conoce como los uros, ¿ve? Los uros del Titicaca. ¿Qué más tenemos? Como tercer pueblo importante, los Ashanincas. El término Ashaninka en castellano significa campa, pero muchos de los Ashanincas creen que decirle campa a una persona es tratarlo con menosprecio, tratarlo como si fuera una cosa que no vale. Entonces, ellos mismos han determinado que Ashaninka significa gente, paisano, familiar, y que así quieren que se los llame, ¿no? Como gente, paisano o familiar. ¿Dónde se han desarrollado los Ashanincas? Entre la selva alta y la selva baja de Junín, Ucayali, Cusco, Pasco, Ayacucho y sobre todo Huánuco. Profe, en Huánuco también hay Ashanincas, sí, en dos zonas en particular. En la provincia de Leoncio Prado, lo que hoy conocemos como Tingo María, y en la provincia de Puerto Inca, ¿no? Que dicho sea de paso es la provincia más grande del Perú. ¿Cuántos Ashanincas tenemos actualmente según el último censo? 73.567 habitantes son Ashanincas. ¿Ve? Entonces, con esto hemos terminado los grupos étnicos actuales de nuestro país. No podíamos dejar de mencionar los grupos étnicos antiguos que tuvo Huánuco, ¿no? Huánuco también ha tenido grupos antiguos. Profe, en el libro solo hay 3 o 4. Listo, no te preocupes. Vamos a seguir respetando el libro. Vamos a seguir respetando el libro. En ese sentido, en ese sentido, eh, vamos a marcar, ¿no? Le vamos a marcar para poder entender con un poco más de claridad. Entonces tenemos los chupachos. Los antiguos habitantes del lugar donde ahorita nos encontramos se llamaban los chupachos. Y a este lugar se le conoce como el Valle del Pilco, sobre todo en Huánuco. Este es un grupo étnico importante. Entonces, los antiguos habitantes eran los chupachos. Segundo, otro grupo importante que hemos puesto, los panatahuas, ¿sí? Que vienen de la provincia de Pachitea con su capital Panao, ¿no? De ahí viene el término Panatahua, o Panao, perdón, de la parte antigua Panatahua. También hemos puesto los huanucos o yarohuilcas, que se han desarrollado en dos provincias, en la provincia de Guamalíes con su capital Yata y en la provincia de 2 de Mayo con su capital La Unión. Y no podíamos dejar de mencionar los de la selva, ¿no? Los tulumayos, los tingaleses, cutizanas, carapachos y los gualaguanas, chunatahuas, mazupes y chuscos. Estos grupos, 8 en total, se han desarrollado en la provincia de Leoncio Prado. No podíamos dejar de hablar de los huacrachucos, que vienen de Marañón,
los yaros del imperio Yarohuilca en Yarohuilca y los yachas que tienen influencia andina. ¿Ve? Los queros también son de la zona andina de Huánuco y los cholones, que ya es casi como quien yendo para la selva, ¿no? Como quien yendo entre Aucayacu y Tocache sobre todo. ¿Ve? Entonces, ¿cuáles son los cuatro más importantes? Los chupachos, los panataguas, los guanucos o yarohuilcas y los tulumayos, tingaleses, cutizanas, carapachos, gualaguanas, chunataguas, mazupes y chuscos. ¿Ve? ¿De dónde hemos sacado esta información? Del libro Historia de Huánuco del autor José Barallanes. ¿Ve? Entonces, yo creo que debería ser importante que ustedes le puedan tomar el pantallazo o en todo caso puedan copiar para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ah? ¿Ya lo puedo pasar o todavía? ¿Sí? ¿Ya puedo pasar? Muy bien, perfecto. ¿Ve? Ahora vamos a hablar de la diversidad lingüística. Y para hablar de la diversidad lingüística tenemos que ver qué es. Entonces, es la cantidad de lenguas que se van a desarrollar en una determinada área geográfica o que existe en un área determinada, en una determinada área geográfica. De acuerdo a la base de datos de los pueblos indígenas y originarios, ¿cuántas lenguas tiene el Perú? 48. 4 se hablan en la zona andina, siendo el quechua el más importante, y 44 se hablan en la zona amazónica, ¿no? Entonces tenemos 50 ¿cuántos? ¿50 y cuántos etnias tenemos? 55. 45. 55 etnias y 48 lenguas. ¿Cuáles son las lenguas que se han originado en el Perú? Tenemos el quechua, el aymara, el jacaru, que está en peligro de extinción y que actualmente solo 448 personas lo hablan, según el censo del 2017, en el distrito de Tupe, en la provincia de Yauyos, en Lima. Y en la selva, dos lenguas originarias importantes, ¿no? Los ashanincas o el ashaninca y el aguajún, o también conocido como el aguaruna. En el artículo 48 de la Constitución se habla de los idiomas oficiales. Y ponen de primero al español, ¿no? Al castellano. Segundo está el quechua, como segunda lengua oficial y es considerado una macrolengua. Tercero es el aymara, y ya hemos dicho dónde se habla, Punomoquehuitagna. Y el resto de lenguas, ya, el resto de lenguas, tenemos en la zona oriente y norte del país, o sea, en la parte selvática, siendo Loreto, Madre de Dios y Ucayali los lugares que tienen mayor cantidad de lenguas nativas. En ese sentido, para poder corroborar lo que estamos diciendo, nosotros hemos tomado a bien mostrarles el mapa lingüístico de la selva. ¿Qué es este? Este es el mapa lingüístico de la selva. Profe, ¿voy a tener que copiar todo? No, no vas a copiar nada, excepto lo que yo te voy a decir. ¿Ve? Entonces, Loreto tiene más de 20 lenguas. Es el primer departamento con más lenguas. ¿Cuáles son? Solo voy a mencionar, ¿ya? Secoya, Orejón, Cocama, Cocamía, Omawa, Arabela, Iquito, Taushiro, Ticuna, Candoshi, Yagua, Capanagua, Urarina, Ocaína, Chamicuro, Jebero, Gine, Mayoruna, Bora, Quechua de Napopastaza, Aguajún, Achuar, Shawi, Huitoto, Huampi, Shipibo. Estas son las 20 lenguas que se hablan en Loreto. Segundo departamento con mayor cantidad de lenguas, Ucayali. En Ucayali se hablan 10 lenguas. Shipibo, Ayaninca, Gine, Cacataibo, Amahuaca, Cachinagua, Yaninagua, Culina, Charanagua y Aguajún. Esas son las lenguas que se hablan en Ucayali. Y el tercer departamento con mayor cantidad de lenguas es Madre de Dios con 8 lenguas. Tenemos el Arabuc, el Iñapari, el Eseja, el Quichua con I, el Shipibo, el Jine, el Machiguenga y el Amahuaca. Esos son las lenguas nativas, básicamente, que tenemos en Madre de Dios. Y no podíamos dejar de hablar de Huánuco, ¿no? Y eso sí apunten, esto sí apunten, porque luego más adelante no queremos tener inconvenientes cuando nos pregunten sobre Huánuco. Entonces, en Huánuco se hablan 4 lenguas nativas. ¿Dónde? En sus provincias selváticas, Portenque y Lienzo Prado. ¿Cuáles son? El Ashaninca, el Shipibo, el Cacataibo y el Yanesha. Profe, en Huánuco no se habla quechua. ¿Qué les he dicho? Que este es el mapa lingüístico de la selva. No es que sea el mapa lingüístico de todo el Perú. Este es el mapa lingüístico de la selva. ¿Correcto? Entonces, hasta acá si hubiera alguna pregunta.
¿Está quedando claro? ¿Ah? Profesor, una consulta. En Ucayali, ¿cuántas lenguas dijo que había? 8. O en Ucayali 10, 10, 10. En Madre Dios 8. En Ah, Ucayali ya. 10. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Ah? Muy bien. Entonces, hasta acá vamos a avanzar. ¿Ya? Hasta acá vamos a avanzar. Y a partir de ahora hacemos el repaso, ¿ya? A ver, ¿me permiten un minuto? Un ratito, ¿ya? Ya. Entonces, nada más, ahí lo vamos a dejar. Dos reglas para hacer el repaso, ¿ya? Dos reglas para hacer el repaso. La primera, su participación, ¿ya? Para hacer el repaso, yo no entrego material adicional. ¿Por qué? Porque yo lanzo preguntas y ustedes me responden. Esa es mi forma de hacer repaso, ¿ya? Entonces, lo primero es su participación. ¿Cómo? Hablando. Yo quiero que ustedes hablen. Porque si ustedes me escriben, ¿cuál va a ser el detalle? Que yo voy a perder tiempo mientras abro el chat, que es una ventana grande que se abre, tengo que leer todo lo que escriben. A veces me escriben respuestas idóneas, otras no, otras cosas que no tienen nada que ver, y así. Entonces, primero, la primera regla para hacer el repaso es su participación. Si ustedes no participan, yo continúo con la clase. Por eso es que no voy a cerrar todavía el archivo, la diapositiva. ¿Ya? Eso es lo primero. Y la segunda regla es que para que uno haga el repaso, tiene que cerrar su libro. Tiene que dejar de lado sus apuntes. Justamente estamos repasando. ¿Y repasar qué cosa es? Acordar de todo lo que hemos desarrollado. Sin memorizarte, pero sí interpretando y analizando. Entonces va a haber preguntas directas donde queremos que se nos responda así como lo que hemos desarrollado. Y va a haber preguntas ejemplificadas. Voy a poner un ejemplo y ustedes van a dar con la respuesta. ¿Ya? Entonces, dado estas dos reglas, comenzamos el repaso. Ustedes verán si se engañan o no se engañan. Yo lo que quiero es ver, sobre todo, o más que yo ustedes, en dónde están fallando. Todavía tienen días para poderle, como dice, ponerle énfasis en donde estoy fallando. ¿Ya? Entonces, si ustedes agarran, me dan la respuesta leyendo, yo me voy a dar cuenta. ¿Por qué? Porque yo sé qué palabras he puesto en cada párrafo. ¿Eh? Entonces, por ese lado, eso es lo que yo les pido. Ustedes mismos autoevalúense de acuerdo al repaso que vamos a hacer para que de esa manera o le pongan más énfasis a un tema y el otro tema simplemente lo repasen ligeramente o en todo caso se siguen engañando, ¿no? Yo lo único que les voy a pedir es que después del examen, sea cual sea su nota, asuman su responsabilidad. Si han sacado buena nota, les felicitarán y si han sacado mala nota, ustedes mismos dirán, yo me equivoqué. Ya no que el profe no me enseñó, yo me equivoqué. ¿Ya? Así tienen que actuar. Entonces, dicho esto, comenzamos, ¿no? A ver. Voy a poner una diapositiva. Ya, esperen un ratito. Una diapositiva en blanco para poder utilizar, ¿ya? Ahora sí. Entonces, en la primera parte, vamos a poner acá, vamos a anotar un par de cositas. En el capítulo 1, está, ahora sí. Entonces, acá está. En el capítulo 1, ¿qué hemos desarrollado? Dos temas fundamentales. Ya, dos temas fundamentales. Ya, hemos desarrollado.
Eso es lo malo. Un ratito, ¿eh? Dejamos de compartir. Compartir. Esto acá. Esto acá. Esto por acá. Pero ojalá no nos falle. Entonces, en el capítulo 1 hemos desarrollado dos temas: derechos humanos y mecanismos de protección de los derechos humanos. ¿Correcto? Eso es lo que hemos desarrollado. ¿Ya? En cuanto a los derechos humanos, ¿qué hemos visto? Su definición. Mejor acá nomás, ¿ya? Me confirman si se está visualizando, ¿ya? De verdad que justo en el repaso he empezado a tener problemas con la plataforma. Sí se ve, ¿Ya? profesor. Acá mejor, ¿ya? Justo el día de hoy, cuando les voy a ayudar con el repaso, he empezado a tener problemas con la plataforma. Pero no se preocupen, todavía hay tiempo. ¿Ya? Entonces, esto hemos visto en la primera semana, ¿no? Mejor vamos a utilizar la misma diapositiva. Quería utilizar la plataforma, pero estamos padeciendo, ¿ya? Entonces, están visualizando, ¿no? Semana 1 hemos visto derechos humanos y mecanismos de protección. Ahora, ¿qué hemos desarrollado acá? En cuanto a los derechos humanos, vamos a poner acá de otro color, hemos visto primero su definición. Primera pregunta, ahora sí, comenzamos. ¿Cuál de los 4 o de los 3 organismos que hemos visto, cuál de los 3 organismos que hemos visto en cuanto a la definición, y acá lo voy a poner ONU, Ministerio de Justicia y Programa Aprende en Casa, nos dice que los derechos humanos son garantías que toda persona necesita para vivir como seres humanos? ¿Cuál de los 3? El ONU. La ¿Ah? ONU. La ONU, ¿no? La ONU es la que nos ha establecido de que para poder vivir como seres humanos necesitamos de protección, ¿ya? Luego que hemos visto, luego que hemos visto, luego hemos visto sus características. Ahora sí, características. 11 características hemos visto. ¿Eh? Características 11. A ver, si yo, por ejemplo, ya, si yo, por ejemplo, eh, quiero exigir el derecho a trabajar 8 horas, primero debo tener el derecho al trabajo. ¿Qué característica se estaría presentando? ¿Qué característica se estaría presentando? ¿Ah? ¿Qué características? Para yo exigir el derecho a mis 8 horas laborales, primero debo tener el derecho al trabajo. ¿Qué característica estaría presentando? A ver, ¿nadie? ¿Ah? ¿Qué característica? Interdependientes, ¿no? Interdependientes. Luego hemos visto la clasificación de los derechos humanos en dos tipos, según el tiempo y según su contenido. Según el tiempo, ¿en qué generación tenemos el derecho a la educación? ¿En qué generación tenemos el derecho a la educación? En la segunda generación. Muy bien. Y en cuanto al contenido, ¿qué serán los derechos de participación? En cuanto al contenido, ¿qué serán los derechos de participación? ¿Ah? Derecho al voto, derecho a ser elegida.
Claro, ¿no? El derecho al voto, a ser elegidos, son los que nos van a ayudar a participar directa o indirectamente de las decisiones públicas. Luego hemos visto las posturas de los derechos humanos, ¿no? Las tres posturas, los jus positivistas, los jus naturalistas y los socialistas. Pregunto, ¿cuál de las tres posturas nos dice que nosotros no necesitamos de leyes para poder poseer derechos? Jus naturalista. Los jus naturalistas. Y en esta última parte hemos visto los derechos fundamentales, ¿sí? Por un lado hemos visto los derechos fundamentales y por otro lado hemos visto la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Está bien? Entonces, acá hay una pregunta directa. ¿Cuál es la pregunta directa? ¿En qué parte de la Constitución están nuestros derechos fundamentales? ¿En qué parte de la Constitución están nuestros derechos fundamentales? ¿Ah? ¿En qué parte de la Constitución están nuestros derechos fundamentales? ¿Ah? ¿Alguien? En el artículo 2. Muy bien. ¿Que está compuesto por cuántos incisos? 24. Por 24 24. incisos. Y respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pregunto, ¿en qué país se firmó esta declaración y se aprobó? En Francia. Francia, ¿Qué ciudad? París. París, París. Muy bien, en París. París. Perfecto. Luego hemos visto los mecanismos que tenemos para proteger nuestros derechos humanos. En cuanto al CID y a la Corte, ¿en qué se diferencia la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, simplemente CID, y en qué se diferencia la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, o también llamado Pacto de San José? ¿Eh? ¿En qué se diferencia el uno y el otro? A ver, a ver. ¿Alguien? Que la Comisión promociona, informa y que el Pacto de San José o la Corte Interamericana sanciona porque tiene carácter judicial. Claro, ¿no? La Corte es la que judicializa, la Comisión es la que promociona, la que difunde, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que tenemos. Eh, ¿Qué significa CDI? ¿Qué significa CDI? Carta Democrática Interamericana. Interamericana. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la Carta Democrática Interamericana? ¿Ah? ¿Para qué sirve la Carta Democrática Interamericana, chicos? ¿Ah? ¿Nadie? ¿Nadie? La Carta Democrática Interamericana sirve para hacer prevalecer la democracia, ¿ve? Para que no nos vulneren algo que nos ha costado ganar a los países de América Latina, sobre todo. Para eso sirve. ¿Ve? ¿Dónde queda la sede del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya? ¿Ah? ¿Dónde queda? Washington. En En Ámsterdam. Washington. En Ámsterdam, ¿no? En ¿Y dónde queda Ámsterdam? Países Bajos. En Países Bajos, perfecto. ¿Ve? Y por último, ¿qué establece la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente? ¿Qué establece la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente? ¿Ah? ¿Qué establece? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Qué establece? A ver, ¿alguien? La Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente establece básicamente que los niños y adolescentes tienen ciertas medidas de protección, ¿no? ¿Eh? Tienen ciertas medidas de protección. Eso establece. ¿Correcto? Muy bien. En el segundo tema hemos visto lo que es la constitución política, las garantías constitucionales y los regímenes de excepción.
En cuanto a la constitución, lo hemos definido. A ver, ¿qué será la constitución política? Primera pregunta. ¿Qué es la constitución política? ¿Ah? ¿Qué es la constitución política? ¿Nadie? ¿Nadie? Es la norma suprema, ¿no? ¿Ve? Es la norma que reconoce nuestros derechos y nuestros deberes, pero también plantea la estructura del Estado. ¿Ve? Esa es la constitución política. Es la que sirve de base para poder desarrollar las demás normas. Esa es la constitución política, el documento más importante de todos los países. Segundo, hemos visto el contexto histórico. ¿Cuáles han sido los países que han podido aportar al tema constitucional? ¿Ah? ¿Cuáles son los países que han podido aportar al tema constitucional? ¿Nadie? ¿Ah? Francia. Francia con la Ya, Revolución Francesa. ya. Francia con la revolución. ¿Eso sí el aporte? No. La revolución francesa, ¿cómo hacer el aporte? No. Francia sí, pero Ay, un no, documento. no, perdón, perdón. Qué nos dejó de documento Francia? ¿Ah? ¿Qué nos dejó de documento Derechos Francia? del hombre y del ciudadano. Los derechos del hombre y del ciudadano. Perfecto. Ahora, este, ¿cuáles son los caminos que nos da el poder constituyente para cambiar la constitución? ¿Ah? Asamblea Constituyente y Congreso La Constituyente. Asamblea Constituyente. Muy bien. ¿Y en qué se Congreso diferencia Constituyente. asamblea de Congreso Constituyente? ¿Ah? ¿En qué se diferencia? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿En qué se diferencia la asamblea del poder constituyente? Ya, uno se disuelve después de cumplir y el otro sigue en función. No, los dos se disuelven. Ah, los dos se disuelven, ¿ah? Los dos se disuelven. ¿Ah? ¿Correcto? No es que uno se disuelve y el otro no, los dos. Que Fujimori no haya respetado esto es otra cosa, pero los dos se disuelven. ¿Ve? Entonces, la diferencia es que en uno la aprobación lo hace la misma asamblea y en cuanto al Congreso Constituyente, quien lo aprueba es el pueblo a través del referéndum. ¿Ve? En cuanto a las partes, pregunto, ¿qué partes tiene la Constitución política? ¿Qué partes tiene la Constitución política? Preámbulo, parte Preámbulo, parte dogmática, dogmática parte y apéndice. orgánica y apéndice. Y orgánica. Muy bien. Y por ejemplo, si yo quiero ver cuáles son las funciones del Congreso, ¿en qué parte estará? ¿En el preámbulo, en la parte dogmática, en la parte orgánica o en el apéndice? La parte orgánica. En la parte orgánica. Si yo quiero saber, por ejemplo, quiénes son o cuáles son mis deberes que tengo que cumplir, ¿en qué parte estará? El preámbulo. Parte En la dogmática. parte dogmática. Muy bien. ¿Y cuántos artículos tiene, según la estructura de la actual Constitución, tiene nuestra Constitución del 93? ¿Cuántos artículos hay? 206. 206. ¿Y cuántas constituciones ha tenido el Perú a lo largo de su vida republicana? 12 constituciones. 12 12 constituciones. constituciones, ¿no? Y en cuanto a las constituciones, ¿por qué a la de 1839, a la quinta constitución, se le conoce como la de Huancayo? Porque ahí fue creada en la ciudad de Huancayo. ¿Qué más? Solo fue creada y qué más. Y apro Y aprobada. y aprobada. Perfecto. ¿Cuál es la constitución que ha durado menos tiempo y más tiempo, respectivamente? La de menos fue en Segunda 1826, ¿Ya? duró 49 días. ¿Y la Y que ha la durado más más? larga fue de 1860 de Ramón Castillo, si no me No, ya equivoco. estabas bien. ¿Por qué me has dado el nombre del presidente? Ay, perdón. ¿Por qué me has dado el nombre del presidente? Ramón Castillo no ha hecho esa constitución, ¿o sí? No, 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 no. Ya. ¿Cuál es la única constitución que sí lo hizo un presidente del Perú? ¿Cuál es? Eso les dije, les conté la historia todavía.
¿La del 93? ¿La del 93 lo hizo Fujimori? No. La No, constitución del 93 lo hizo el Congreso Constituyente. Les ayudo. La, la, la mar. la. ¿Qué no? ¿Cuántos de estos tengo acá? Dos. Ya, Dos. ¿qué constitución es? La segunda. La La segunda. ¿Quién hizo la segunda. constitución ¿Quién hizo la constitución de 1826? Simón Bolívar, pues. Simón Claro, Bolívar. Simón Bolívar. Ya. Simón Bolívar lo elaboró para Bolivia, pero Andrés de Santa Cruz lo promulgó. No confundan que el que lo promulga con lo que elabora. Los que normalmente elaboran la constitución son o asamblea constituyente o congreso constituyente. Para eso es que hablamos del poder constituyente, pues chicos. ¿Ah? La única constitución que no fue elaborada ni por un congreso ni por una asamblea fue la de 1826. Luego la primera, la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava y doceava lo hizo una asamblea o en todo caso un congreso constituyente. ¿Ahora ha quedado claro? Muy bien. Debe ser. Seguimos con las preguntas. ¿En qué constitución se crea la primera garantía constitucional que es el habeas data? El habeas corpus, perdón. A ver. ¿En qué constitución se crea la primera garantía constitucional? El habeas corpus. La garantía más antigua, dicho sea de paso. La de 1920. ¿Y qué presidente se dio el lujo de promulgar dos constituciones? ¿Qué presidente se dio el lujo de promulgar dos constituciones? Ramón Castellano. Ahora sí, ve. Ahora sí te estoy preguntando quién la promulgó. Promulgar es dar a conocer. Promulgar es que una vez que se da esto, entra en vigencia el día siguiente. No elabora. Una cosa es elaborar, otra cosa es promulgar. Una cosa es aprobar y otra cosa es promulgar. ¿Sí? En cuanto a las garantías constitucionales planteadas en el artículo 200, son cinco garantías constitucionales. O seis, perdón, seis, que estamos hablando. Son seis garantías constitucionales. ¿Sí? En ese sentido, a ver, pregunto, si a mí me vulneran el derecho a la herencia, por ejemplo, ¿qué garantía tendría que utilizar? ¿Habeas data? El habeas data es para la herencia, si el habeas data es para la Acción de información, amparo. la acción de amparo, muy bien. Segunda pregunta, ¿cuáles son las garantías de las seis que están acá que protegen exclusivamente la constitución política? Porque las otras cuatro protegen derechos, pero hay dos que protegen la constitución. ¿Cuáles son? Muy bien, Melanie. La acción de inconstitucionalidad y la acción popular. Lo voy a poner con otro color, ¿ya? Para poder identificarlo. Estos que están de color azul protegen la Constitución. La primera de las normas con rango de ley y la segunda de las normas con rango inferior. ¿En qué artículo de la Constitución, acá nos faltó mencionar, están los regímenes de excepción? ¿En qué artículo? 137, ¿ya? ¿Y cuáles son los dos regímenes, el estado de emergencia y el estado de sitio? Pregunto, ¿por qué se puede dar estado de sitio? ¿Por qué se podría dar el estado de sitio? Tras una Ah, guerra civil, una guerra exterior. claro, por una guerra civil. ¿Y por cuánto tiempo se podría decretar, digamos, el estado de emergencia? 60 días. El estado de emergencia por 60 días. ¿Y en cuál de los dos es donde se da la suspensión de los derechos? ¿En la de estado de emergencia o en el estado de sitio? El Estado de estado de emergencia. Estado emergencia. de En el emergencia. estado de emergencia. Perfecto. Entonces ya nos hemos recordado lo que hemos hecho en la semana 2. Ahora vamos a recordarnos lo que hemos hecho en la semana 3. Los problemas de convivencia y pues la cultura de paz. Entonces, los problemas de convivencia lo hemos definido, pero de frente. ¿Cuántos problemas de convivencia hemos visto? Primero, cuatro, la discriminación. En cuanto a la discriminación, hemos visto su etimología, su definición, sus causas y sus consecuencias. Pregunto, ¿de dónde proviene la palabra discriminación?
¿De dónde viene? Del latín discriminare. Del latín, ¿qué Del significa en latín castellano? discriminare. En castellano significa, ¿qué significa discriminar en castellano? Excluir. ¿Ah? Excluir, Excluir. ¿no? Perfecto. Excluir. En cuanto a la discriminación, ejemplo, tenemos a una persona que es de la tendencia política de la derecha y por eso le discriminan, le dicen de todo. ¿Qué tipo de discriminación sería? ¿Ah? Discriminación de ideología. Ideológica, ¿no? Ideológica. Perfecto, la discriminación ideológica. Y si, por ejemplo, a ver, tenemos a una persona que no tiene un brazo y muchos se burlan de ello, ¿qué tipo de discriminación sería? Por discapacidad. Por discapacidad. Por la discapacidad. ¿Cuál es el tipo de violencia que más se presenta en el Perú? Psicológica. Psicológica. La psicológica. Psicológica. ¿Y cuáles son justamente las consecuencias psicológicas de la discriminación, de la violencia que pueda darse? ¿Ah? ¿Cuál sería? ¿Ya? Cuadro depresivo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Solo la depresión? No, también. Puede llegar al suicidio, también puede darse sentimiento de culpa, Aislamiento social. puede darse el aislamiento social, entre otros más. En cuanto a la delincuencia juvenil, ¿cuáles son las causas educacionales que nos generan esto? ¿Ah? Educacional, he dicho, causas educacionales. ¿Cuál? La falta de educación y qué más. La deserción escolar, ¿no? ¿Ve? La deserción escolar también es parte de las causas educacionales que nos puedan generar la delincuencia. Y una pregunta que se me olvidaba, respecto, Deserción escolar. claro, sí, está bien, respecto a a los tipos de delitos que están asociados a la delincuencia, por ejemplo, si yo robo, hurto o estafo, ¿qué estaría afectando? ¿Qué estaría afectando? ¿Ah? Contra el patrimonio. El patrimonio. Claro, el patrimonio, ¿no? Muy bien, estaría afectando el patrimonio. Y en cuanto a la corrupción, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se podría diferenciar? A ver, el tráfico de influencias con lo que es el cohecho pasivo. ¿En qué se diferencia? ¿Alguien? ¿En qué se diferencia el tráfico de influencias del cohecho pasivo? ¿Ah? ¿Nadie? El tráfico de influencias es utilizar de mala manera el cargo que uno tiene para pedir favores en beneficio de un tercero. Mientras que el cohecho pasivo es cuando un funcionario pide algo a cambio para que no se le pueda acusar, no se le pueda detener a una persona. Ese es el cohecho pasivo. Entonces, ¿quiénes son los que cometen normalmente este tipo de delitos vinculados a la corrupción? Son los efectivos policiales. ¿Ve? En cuanto a la cultura de paz es tener valores, principios, actitudes y comportamientos que rechacen la violencia y prevengan los conflictos. En ese sentido, pregunto, cuando se habla de cultura de paz y desarrollo,
tenemos que mapear los conflictos. ¿Quién se encarga de hacer en el Perú esto? ¿Quién mapea los conflictos? ¿Ah? ¿Quién mapea los conflictos? La Defensoría del Pueblo, ¿no? Perfecto. En la cuarta semana hemos visto el SINAGER y el INDECI. ¿Qué significa SINAGER? ¿Ah? ¿Qué significa SINAGER? ¿Ah? Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Perfecto. ¿Qué tuvo que pasar para que el Perú tenga defensa civil? ¿Qué tuvo que ocurrir para que el Perú tenga defensa civil? ¿Ah? Algo tuvo que pasar. ¿Cuál fue? El desastre del 71. ¿Del 71 o del 70? En el 70. 70. Ah, ¿cuál fue? ¿Del 71 o del 70? Del 70, ¿no? 31 de mayo de 1970, el Perú vivía una de las peores catástrofes, ¿no? Terremoto con consecuencia de aluvión. Segunda pregunta. ¿Cuál de las 7 características de defensa civil nos dice que defensa civil va a estar integrado al OIPC, al Organismo Internacional de Protección Civil, con su sede en Ginebra, Suiza? Universal. Universal. ¿Y por qué decimos que, o no, porque decimos, cambio la pregunta, ¿en qué se diferencia la característica comunitaria de la característica multisectorial? ¿Ah? ¿En qué se diferencia? Multisectorial porque es descentralizado. No. ¿Ah? ¿En qué se diferencia? Comunitaria porque involucra la participación del pueblo con las instituciones públicas y privadas. Y multisectorial porque va a necesitar la participación del sector público y privado. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Básicamente que en el comunitaria se van a formar comités. Ahí es donde se van a formar comités. Pregunto, ¿cuál es el principio más importante de los 4 que hemos mencionado que tiene defensa civil? ¿Cuál es el principio más importante? Yo les he dicho, marquen esto. ¿Cuál es el más importante? ¿Ah? ¿Cuál? A ver. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Seguridad? No, yo les he dicho que no es seguridad. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Tan difícil está? Profesor, ¿podría repetir nuevamente la pregunta, por favor? ¿Cuál es el principio más importante que tiene defensa civil? Nada más. Fácil. Prevenir los desastres. ¿Mm? ¿Cuál es el principio? Estoy diciendo, el principio. Fácil, chicos. El principio del apoyo mutuo. Yo les he dicho. ¿Ve? El principio del apoyo mutuo es el más importante. Porque acá se va a demostrar la cooperación, la reciprocidad y el trabajo en equipo que tienen todos los pobladores de la zona afectada. ¿Cierto o no? ¿Ah? ¿Cierto o no? Sí, Sí, ¿no? Yo les profesor. he dicho. Yo les he dicho. Este es el principio más importante. En cuanto al INDECI, el INDECI, ¿de qué se encarga? ¿Cuál es el papel que tiene el INDECI? ¿Cuál es el papel que tiene el INDECI? ¿Alguien? ¿Cuál es el papel que tiene el INDECI? Fácil, Prevenir, mijo. prevenir. Ya. Coordinar, ¿no? Diseñar técnicamente e implementar el plan de atención y de prevención frente a los desastres o a los riesgos de los desastres. Eso hace el INDECI. El SINAGER es el sistema. El INDECI es el organismo que va a tener que cumplir esa función. En cuanto a las fases del INDECI, ¿cuáles son las fases del INDECI?
¿Ah? ¿Cuáles son las fases del INDECI? Les ayudo, son tres. Fase de Fase de prevención, prevención, de Ya, emergencia emergencia y de y rehabilitación. rehabilitación. muy bien. De- Prevención, emergencia y rehabilitación, ¿no? Y en cuanto a los simulacros, ¿qué tipo de simulacros se pueden realizar? ¿Ah? ¿Qué tipo de simulacros se pueden realizar? ¿Alguien? Los improvisados y los definidos. Los ¿Fecha? improvisados y los dirigidos, ¿no? Dirigidos. Fecha, hora, lugar. ¿Ve? Fecha, hora, lugar. Eh, ¿Qué tipo de zonas de seguridad tenemos? Zonas de peligro y de seguridad. ¿Qué tipo de zonas de seguridad? Ya no estoy diciendo de peligro, seguridad tenemos. Dos, ¿cuáles son? A ver, lo voy a poner acá. Interna, Seguridad Interna y externa. externa. listo. Un ejemplo de seguridad interna. Las columnas. Las columnas. Un ejemplo de seguridad externa. Áreas verdes. Áreas verdes, lugares abiertos. Plazas. ¿No? Lugares abiertos. Muy Lugares bien. abiertos. En la semana 5 hemos visto la ciudadanía y los mecanismos de participación ciudadana. Pregunto, ¿en qué parte de la Constitución está reglamentado la ciudadanía en el Perú? En el artículo 30. ¿A partir de qué edad somos ciudadanos? Los 18. De los 18 años, ¿no? A partir de los 18 años, perfecto. Uno de los motivos para suspender la ciudadanía, que está en el artículo 33, acá lo voy a poner, es la resolución judicial de interdicción. ¿Para quién se le va a dar esto? ¿A quién se le va a suspender la ciudadanía de esta manera? ¿Ah? ¿A quién? ¿A quién se le va a suspender la ciudadanía a través de una resolución judicial de interdicción? ¿A aquellas personas que no están en qué? En capacidades mentales de poder ejercer sus derechos y de poder cumplir sus deberes, ¿no? Y en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana, ¿en qué se diferencia la primera de la segunda? Acá está, ¿ve? La iniciativa legislativa de la reforma constitucional. ¿En qué se diferencia? ¿Ah? En que uno es para una cosa y el otro es para la otra cosa, pero en la misma institución. Los dos se van a hacer en el Congreso, pero uno para qué y el otro para qué. A ver. ¿Alguien? ¿Nadie? La iniciativa legislativa es para presentar proyectos de ley. La reforma constitución es para solicitarle al Congreso que puedan modificar total o parcialmente los artículos de la Constitución. ¿Sí? ¿Cuándo se llevó a cabo el último referéndum? ¿Cuándo se llevó a cabo el último referéndum? ¿Alguien? ¿Ah? Nadie. 2018. Diciembre, 9 de diciembre, lo voy a poner ya. 9 de diciembre del 2018. La revocatoria, ¿en qué años sí se puede y en qué años no se puede? Sí se En el puede en el segundo y segundo y el tercer año. tercero y no se puede, En el segundo y tercer Se año. puede en el no se primero y puede, en el último. claro, no se puede en el primero y en el cuarto. Para poder remover autoridades, ¿cuánto lo tienen que solicitar? Para remover autoridades. ¿Cuántos tienen que firmar esa solicitud? ¿Ah? 50% de la población electoral según la jurisdicción, ¿no? Y la última pregunta es, ¿a quiénes se les puede exigir que rinda cuentas con solicitud de la población? ¿A quiénes? ¿Ah? A las personas que pueden ser revocadas o que pueden ser removidas, ¿no? Se le va a rendir cuentas al alcalde, al gobernador, y se le va a rendir cuentas al prefecto, subprefecto y los directores regionales, ¿no? Ellos están en la obligación de rendir cuentas. Y el último tema que hemos desarrollado la semana pasada fueron los procesos electorales, los partidos políticos y las organizaciones sociales. En ese sentido, pregunto, ¿quién es el único autorizado de convocar elecciones en el Perú? El presidente de la República. Eso manda la Constitución. Segundo, ¿cuál es el órgano del sistema electoral más importante? ¿JNE, OMPE o RENIEC?
Jurado Nacional de Elecciones. El jurado. ¿Y Jurado quién es el Nacional. que va a actualizar y entregar el padrón electoral? La RENIEC. ¿Cómo que hombre? La No, RENIEC. no, RENIEC. ¿Qué tipo de elecciones hay en el Perú? ¿Qué tipos de elecciones hay en el Perú? Les ayudo. Hay dos. ¿Cuáles son? No, las presidenciales es uno de ellos. Es parte de uno de ellos. Ya. Dos, generales y regionales municipales. Nada más. Generales cada 5 años, regionales municipales cada 4 años. En cuanto a los partidos políticos, ¿en qué parte del mundo o con qué hecho histórico, me rectifico, con qué hecho histórico se dieron la presencia de los partidos políticos a nivel mundial? ¿Ah? ¿Con qué hecho histórico se dieron la presencia de partidos políticos a nivel mundial? ¿Nadie? Con la Revolución Francesa, ¿no? ¿Y en cuántas etapas se han presentado los partidos políticos en el Perú? ¿En cuántas etapas se han presentado los partidos políticos en el Perú? En tres. En la segunda etapa, ¿qué partidos tenemos? O sea, ¿cómo se les cataloga a los partidos de la segunda etapa? ¿Cómo se les cataloga a los partidos de la segunda etapa? Muy bien, tradicionales. ¿Y quién fundó el Partido Nacional Democrático de la primera etapa? ¿Quién fundó el Partido Nacional Democrático de la primera etapa? José de la Ribagüero. ¿Y qué partido político es el único que ha llegado al poder en el año 85 y en el año 2006 con la misma persona? ¿Y qué significa APRA, Melanie? ¿Qué significa APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Ya? Por último, las organizaciones sociales. ¿En qué gobierno fue donde aparecieron la mayor cantidad de organizaciones sociales? En el de Velasco Alvarado. Y el SUTEP, el Sindicato Único de Trabajadores para la Educación del Perú, ¿a quién agrupa? Porque los sindicatos o las organizaciones sociales agrupan a personas. ¿El SUTEP a quién agrupa? ¿Mm? ¿A quién agrupa el SUTEP? ¿Nadie? A los profesores, ¿no? ¿De todos los colegios? ¿Será? ¿O no? No. ¿De qué colegios? De los colegios públicos, nada más, ¿no? ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? Ninguna. Espero que esta colaboración haya sido muy importante para ustedes. Esta es la forma de que yo les puedo colaborar. De mi parte, solo les voy a desear muchos éxitos para el día domingo. ¿Sí? Eso es lo que yo deseo. Suerte no existe. Nadie ingresa a la universidad por suerte. Todos ingresamos a la universidad por nuestras capacidades. Entonces, éxitos para el día domingo. Hagan caso a las recomendaciones que ya los monitores les han dicho la semana pasada y de seguro esta semana les están volviendo a recalcar. Y bueno, nos encontramos el próximo martes para ver cómo les ha ido. ¿Sí? Cuídense y cuiden a los tuyos. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Hasta luego.